Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Hagamos Números. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? Agus, ¿cómo va? ¿Cómo va? Gus, bien. Con feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre a nuestra todas producción. las madres que nos están mirando, a la madre del equipo, que es Lourdes, a mi madre, Inés, que me está mirando. Mira todos los programas, Inés, le mandamos un beso de acá. Le mandamos un beso, besito. Inés. Le mandan todos, mira qué lindo. Nos bien. encanta. Bueno, A arrancamos a todas las madres. Nuestras Todas las madres. productoras, Mabel. Mabel también. Sí, a todas, a todas. Bueno, feliz día para todas las madres en un Día de la Madre complicado, ¿no? Distanciamiento social, barbijo, lugares abiertos, etcétera, etcétera. Igual. Mira, al menos se permitía ese encuentro al aire libre con un día calurosísimo, Sí. agobiante, pero por lo menos se puede. Con distancia y con barbijo, al menos algunas familias se reencontraron después de meses. Algunas varias, te digo, porque por la cantidad de gente que vi en la calle, Sí, en la mucha autopista, la verdad que muchas ¿Sabes se dónde juntaron, vi? pero bueno, si se respetó el distanciamiento, bienvenido sea. ¿no? ¿Sabes Claro. dónde vi? En Palermo, en los bosques de Palermo, familias que llevaron las sillas y se juntaron ahí. Sí, al aire sí, libre sí. se puede, así que hay que aprovechar eso, pero con distancia, no aflojar, no bajemos los brazos ahora, por favor. No bajemos los brazos. No. Bueno, en un ratito te voy a estar analizando qué es lo que está pasando con algo que nos importa mucho a todos los argentinos, nos preocupa, que es el dólar. Ajá. Y a partir de lo que está pasando con el dólar, lo que está pasando y puede llegar a pasar de acá en adelante con los precios. Muchas veces se dice, bueno, pero el que no compra dólares, el que no va al blue, el que no sabe ni lo que es el contado con liqui, ¿qué importa? No, importa, lamentablemente nos importa a todos porque esto tiene traslado a precios. Y hoy la situación está bastante complicada, picante está la cosa, con una brecha cambiaria que ya superó holgadamente el 100%. En un ratito nomás te ¿Tenés voy a la bola dar- de cristal y vas a hablar del futuro del dólar? Voy a hablar del futuro Me del gusta, dólar, me del gusta. futuro de la brecha, del futuro de las restricciones, del futuro de los precios. Mirá que la gente todo lo acá espera, ¿eh? en esto que es Hagamos Números. Bueno, seguimos ahora, cuéntenme ustedes. Yo Bueno, tengo yo te- todo esto, ¿ustedes qué tienen? Vos hablás del dólar, la brecha, la distancia. Yo te voy a dar algunos tips, si querés, para ahorrar. Ajá. Epa, qué bueno. Claro, bueno, ¿cómo? Ahorrar en viajes. Ah. Los que tienen la fortuna de estar planificando las vacaciones 2021, vamos a ver de qué manera se puede ahorrar en lo que va a ser las vacaciones y los viajes futuros para el año entrante a través del previaje. Está siendo un éxito, hay muchas empresas que se están registrando y hay mucha compra también. Y además, ¿qué pasa con el bono vacacional? Atentos porque el Estado está haciendo también como parte de la asistencia al turismo, ¿se acuerdan, no? Que habíamos hablado, hay un bono vacacional por familia de 20.000 pesos. Te vamos a contar quiénes pueden acceder y de qué manera. Bueno, y antes que hablemos de esto y darle paso a Gustavo, Lourdes, te cuento, hablando de viajes, hablando de transporte, hablando de Eso. vuelos, de trenes, de Ay, ¿qué micros. va a pasar? Esta noche lo tenemos invitado vía Zoom, vía virtual, Sí. como son hoy por hoy las cosas, a nada menos que el ministro de Transporte, el señor Clave. Mario Meoni. Va a estar acá vía Zoom en unos minutos nomás participando del programa y contándote todo esto que tanto te interesa de cara a las vacaciones y en general, con los viajes, con la movilidad, con todo lo que tiene que ver Bien. con el transporte en la Argentina. Pero ahora sí, buenas noches, Gustavo, y contame vos, ¿qué tenés? Buenas noches a todos, buenas noches Agustín. Bueno, vamos a hablar de los precios. Vos vas a hablar de inflación, Agustín, ¿no es cierto? Sí. Yo te voy a contar ahí desmenuzando qué pasa con los precios de los alimentos, los 5 productos en alimentos, en almacén que más aumentaron, frutas y verduras. Realmente Un error. asusta, te lo digo 3 veces. No solamente septiembre, te voy a adelantar los primeros 15 días de octubre, qué es lo que está pasando. Y todo tiene que ver con todo tiene que ver con los temas que estás hablando. Y también te vamos a comentar las ventas del Día de la Madre. Eso, rapidito. Ahora después nos contás los detalles, pero antes de meterme con la inflación, las ventas del Día de la Madre, que informó la CAME, que saca el dato rápido apenas cierra esto, ¿cayeron en general o no? Cayeron un 25,1% en unidades físicas. Y después vamos a ampliar los rubros que más cayeron y los que menos cayeron. Bueno, y eso tiene vínculo directo con lo que te voy a contar ya mismo acerca de lo que está pasando con la inflación en Argentina. Acá, en esto que Hagamos Números, dale. Ahí está, cuidado con los precios, cuidado, guarda, ojo, atenti con lo que está pasando con los precios. Ahí me lo ponen en inglés, danger with the prices. Bueno, a ver,
¿Por qué te cuento esto? Porque en la semana se dio a conocer el dato oficial, el que calcula el INDEC, vinculado con la inflación minorista, el famoso IPC, el índice de precios al consumidor. Y vamos a repasar un poco cuál fue el número, pero para entender vamos a mirar un poquitito la cosa en perspectiva reciente. Mirá, en este gráfico que tenemos acá, tenemos los datos de inflación mensual desde que arrancó el año. El mes de enero, acordate que veníamos de un año, el 2019, consecuencia del desastre económico que dejó el gobierno anterior en la Argentina, tuvimos la tasa de inflación más alta de los últimos años, de muchos años, casi 54%. El año 2019 la inflación en Argentina. Con esa inercia veníamos y arranca este año 2020 en el mes de enero con una inflación de 2,3%, que en febrero se acomoda un poquitito en 2% y que en marzo se pega este salto a 3,3%. Después de este saltito en marzo, estacional, empiezan las clases, útiles, indumentarias, educación, hay muchas cosas que siempre en marzo es un mes alto en materia inflacionaria, más alto que el resto. Después, mirá lo que pasó. Los meses que le sucedieron a marzo, abril y mayo, fueron los 2 meses que cuando tomás cualquier indicador de actividad económica, de producción industrial, de lo que sea, encontrás el piso del piso del piso. Fueron los meses donde, como consecuencia de la cuarentena estricta, obligatoria, y que todo el mundo acató en el marco de una pandemia que explotaba y que llegaba a la Argentina, la inflación, como consecuencia de ese estancamiento económico, cayó a niveles de 1,5%, tanto en abril como en mayo. Luego, cuando se empezaron a flexibilizar las restricciones, comenzó la circulación social y muchas actividades protocolo mediante empezaron a trabajar, allá por junio hubo de nuevo un incremento, 2,2, 1,9 de julio, y lo que preocupa, después del dato de 2,7 de agosto, es que en septiembre se observa un saltito más todavía, que es 2,8%. Este fue el dato que informó el INDEC para el mes de septiembre en esta última semana. 2,8%. Pero es importante meterse adentro del índice y observar qué está pasando para entender qué te está representando este 2,8%, que como te explicamos siempre es un promedio. Primero, la inflación acumulada en el año es de 22,3%, desde enero hasta septiembre. Y cuando calculás la inflación anual, o sea, septiembre contra septiembre del año pasado, te da un 36,6%. Este año, las estimaciones dan cuenta que la inflación, cuando llegue el mes de diciembre, la anual, va a cerrar en torno a esto, cerca de 35, 36, algunos dicen 37%. Esa va a ser la inflación este año. ¿Es sustancialmente menor que la del año pasado, en torno al 54%? Sí, pero también lo es en el marco de una situación inédita de caída de la actividad económica, donde en condiciones normales hubiese sido esperable que caiga más todavía la inflación y sin embargo esto no ocurrió. Y aparece otra cuestión acá, de la cual vamos a hablar y mucho dentro, un poco más adelante en el programa, que es el dólar. Lo que está pasando con el dólar, lo que está pasando con la brecha cambiaria. Esto de que el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa o las diferentes alternativas tienen ya una brecha que en algunos casos supera el 100%, es decir, es más del doble que el dólar oficial de referencia en el mercado mayorista, que está en niveles de algo por arriba de 77 pesos. En un rato me voy a meter con eso, pero ¿por qué es importante? Porque esa brecha, de alguna manera, tiene un impacto sobre los precios. Esta semana habló el ministro, habló Martín Guzmán, y explicaba que esto no es así directamente. Se entiende, es cierto, los productos importados que forman parte de la cadena de producción local se importan al valor del dólar oficial, por eso no debería haber traslado a precios. Pero la realidad es que cuando la brecha es tan alta, se instala en la expectativa de todos los agentes económicos, los productores, los consumidores, todos, que una devaluación puede ocurrir de manera inminente, por eso la brecha es tan alta, y entonces frente a esa expectativa de devaluación, muchos se cubren
creyendo que van a tener que enfrentar un dólar más alto cuando llegue el momento del costo de reposición, es decir, el que me vende un producto no está pensando a qué dólar yo cambié para comprarlo, pagarlo e importarlo. Lo que está pensando es a qué dólar lo voy a pagar cuando lo tenga que importar de nuevo para reponer. Y ahí la brecha te afecta la expectativa, te hace generar una expectativa de que la devaluación va a ocurrir indefectiblemente en algún momento, y eso es lo que genera que muchos empresarios se anticipen y trasladen ya a precios. Por eso la brecha de alguna manera importa. A ver, sigamos adelante, porque también es importante hurgar adentro del índice y ver qué es lo que está pasando. Mirá, los rubros que subieron por arriba del promedio, por arriba de ese promedio de 2,8 que te acabo de mostrar, son vestimenta, 5,8%, después de meses donde los locales estuvieron cerrados, salvo la venta online, nada. Bueno, ahora empezaron a trabajar de a poco, protocolo mediante, 5,8, muy alta. Bebidas alcohólicas, 4,3. Transporte, 3,6. Salud, 3,5. Alimentos y bebidas, el rubro más sensible de la canasta, que más peso tiene en los sectores más postergados, 3%. Todos por arriba del promedio. Y mirá cuáles fueron, pasemos a la siguiente, los rubros que crecieron por debajo del promedio. Algunos de los principales destacamos. Equipamiento del hogar, 2,6%. Recreación y cultura, 1,9%. Presta atención a cuáles son. Restaurantes y hoteles, 1,7% por debajo del promedio. Y pasame a la otra, que tenemos algunos más de los que crecieron por abajo del promedio. Fíjate, agua, electricidad, etcétera, algunos servicios que están ahí, 1,5%. Educación, 0,3%. Y comunicación, 0,1%. En el caso de comunicación, acordate que hay una decisión del gobierno sobre las tarifas que las plancharon. El resto, si prestás atención, hoteles, restaurantes, educación, son todos servicios o bienes que casi que no están operando, que no están trabajando. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar acá? Cuidado, porque aquellos rubros que recuperaron más rápidamente su actividad están presentando índices de inflación por encima del promedio. Y los que te explican que el promedio sea ese 2,8 y no más alto, son todos estos que crecieron muy poquito por abajo, pero son algunos que o están regulados y controlados por el Estado por un tiempo y en algún momento se tendrán que acomodar, o son productos o bienes o servicios que prácticamente no están trabajando, no están operando, como los restaurantes, salvo algunos casos afuera, como los hoteles. Sumado a todo esto, y para cerrar, en las últimas horas hubo un aumento del precio de la nafta. 3,5% subieron los combustibles en el mercado interno. YPF a la cabeza anunció este anuncio, y como sabemos acá, nuestra estructura logística de distribución está muy montada sobre el precio de los combustibles, con lo cual este aumento también tiene un traslado a precios. En conclusión, muy probablemente el dato del mes de octubre, brecha mediante aumento de los combustibles, sea todavía más alto que este 2,8 que vimos para septiembre, e incluso pueda estar superando muy probablemente el 3% mensual. Así están las cosas. Gran recesión, gran caída de la actividad, y la inflación se sostiene en niveles, la verdad, mucho menores que los del año pasado, pero que preocupa porque siguen siendo altos. Lourdes. Hablemos de los números en el mundo, porque en Hagamos Números también damos una mirada al resto del globo, en este caso de países cercanos, limítrofes. Vamos a ver qué está pasando en la jornada del día de hoy. En Bolivia, por ejemplo, y el número en Bolivia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? 10 puntos. Ajá. 10 puntos es la diferencia, es el número clave para definir quién será el próximo presidente. Recordemos que en Bolivia estamos cumpliendo casi un año del golpe de Estado a Evo Morales, quien está en nuestro país residiendo. Él no puede votar, recordemos que también lo inhabilitaron para ser candidato, pero hoy hubo elecciones, jornada de elecciones presidenciales, también otros cargos que se votan en el país. Evo Morales está a punto de dar una conferencia de prensa. Mientras Lourdes, porque venía escuchando, el resultado definitivo parece que viene para largo, ¿no? Bueno, eso es una de las irregularidades. ¿Qué pasa en nuestro país, por ejemplo? Termina la jornada y se da un conteo rápido, ¿cierto? Ajá, un provisorio.
que marca la tendencia con datos, con una tendencia importante. Y generalmente, después, disculpa, la misma noche de los comicios. el mismo día. Claro, el mismo digo, día. se realiza un domingo a la noche. 9 de la noche, 10 de la Ya más noche. o menos ya sabemos. Bueno, y después lo que se hace sí es el conteo definitivo que lleva unos días. Bueno, el día de ayer se anunció que se anulaba el conteo rápido de votos para no dar ningún tipo de resultado. Hoy, que se esperaba que se dé una tendencia, que todos los sondeos indicaban que el candidato del MAS, de Evo Morales, que es Lucho Arce, encabeza todas las encuestas. El punto clave es ver qué pasa si llega a evitar o no una segunda vuelta. ¿Qué dice la ley electoral en Bolivia? 50% más uno de los votos y listo. Como no estaría llegando a ese caudal de votos, puede tener más de 40 puntos porcentuales, pero 10 puntos de diferencia con el segundo más votado. ¿Qué pasa? Si para sacar cuentas, si tiene 46% Arce, pero el segundo más votado tiene 37, sí, hay segunda vuelta. Ahora, si tiene 35, 34, sí. Esa es la clave. Atentos con lo que puede pasar en la jornada y en los próximos días. Evo Morales dijo que hay que recuperar la democracia, no hay que caer en provocaciones y en minutos va a dar una conferencia de prensa. Lo que quiere, disculpame, sí, el gobierno actual... el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Sí, lo que exacto. quiere es intentar llegar a esa segunda vuelta a como dé lugar, por eso las dudas sobre el número fino. Ahí está, el acomodé lugar es muy peligroso. Recordemos lo que pasó días atrás cuando una delegación de veedores de Argentina, invitados por el Senado, ingresaba al país, fueron retenidos, prácticamente los secuestraron, los llevaban detenidos sin ningún tipo de información, después lo liberaron y pudieron acceder a toda la jornada de observación. Pero es llamativo y dicen, ¿por qué anulan el conteo rápido de votos? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pasa con el traslado de los votos? Vamos a ver qué dice Evo Morales, atentos en minutos. Dale. El otro país que vamos a visitar rápidamente es Chile, porque el día de hoy, y el número, ¿sabes cuál es? 365 días. Mira. Hoy se cumple un año exactamente de lo que se conoce como el estallido social en Chile y que está dando lugar a una elección que se va a dar la próxima semana para hacer una reforma constitucional, escribir una nueva constitución. Hay un plebiscito, le van a preguntar a toda la población, primero, si está de acuerdo en una nueva constitución y también la modalidad. ¿Qué pasó el día de hoy? Bueno, nuevas manifestaciones, la gente volvió a tomar las calles y de alguna manera Sebastián Piñera había salido favorecido por la pandemia porque logró sacar a la gente de la calle. Le jugó a favor porque el distanciamiento y la cuarentena de alguna manera evitó estas imágenes. La gente en la calle, porque desde hace tiempo estaban tomando casi todas las jornadas, las movilizaciones, las plazas, los puntos neurálgicos de la capital y de diferentes localidades en el interior. Hoy, al año del estallido social, volvió a ser escenario de protestas, represión por parte de carabineros de la policía militarizada en ese país. Veremos qué pasa en los próximos 7 días. Bueno, acá estamos preguntándonos cómo seguimos. ¿Lo teníamos a Evo Morales o no? Mirá, estaba previsto que en cualquier momento dé ahora los datos de el primer encuentro de la mañana. Fue una declaración, no respondió a la prensa, pero a partir de ahora sí hay un espacio para que hagan preguntas. Insisto, Evo Morales llamó a la calma, a no caer en provocaciones. Veremos si hay alguna declaración sobre la postura en esta jornada de elecciones. Bueno, mientras tanto, el señor Gustavo Guido Llaga nos va a informar acerca de lo que acabo de contar sobre los precios en detalle, con algunos productos en particular. A ver, Gustavo, contame. Por supuesto, vos comentaste el índice. El índice marcó que para alimentos y bebidas es el 2,8%. Pero, bueno, acá estamos viendo los productos, ¿sí? Yo te aparezco por acá. Sí, acá aparece Agustín Datel, estamos viendo los productos. Y realmente esto está marcando cierto temor. ¿Y por qué digo cierto temor? 2,8 el promedio, ¿sí? Bueno,
empezamos, ¿cuál es la grieta? Los productos más básicos aumentaron un 4,31%. O sea, los Vos fíjate, esenciales... yo recién marcaba alimentos y bebidas 3 por arriba del promedio. Ahora vos decís, dentro de alimentos y bebidas, lo más básico todavía, más 4,31%. Y ya empezamos a desmenuzar. A ver, frutas y verduras. Y este tema de frutas y verduras no tiene ancla, ¿eh? No paran las frutas y verduras. Mira, ahí tenés manzana. Ver, la manzana en un mes, en el mes de septiembre, aumentó. Bueno, esta manzana chiquitita ahí que está tomando la cámara ahí, ¿sí? Esta es la más económica, ¿no? Pero aumentó un 20% en un mes, Agustín. Sí. Un 20% en un mes. Y acá tenemos la placa, ¿sí? Pero esta sería de almacén, de productos de almacén. Me corro acá, a ver, salchichas, aumentó un 6,5%. El té, un 4,8%. Todas las aguas, ¿sí? Las minerales más las saborizadas, un 4,1%. El arroz, un 4,1%. El arroz venía subiendo bien por encima de la inflación. Ahora te vamos a dar el aumento interanual del arroz. El café, un 4%. A ver si podemos ir a la otra placa, que la tenemos acá, a ver la otra placa. Ahí tenemos. No, a ver si podemos ir a la otra, que sería la de frutas y verduras. Ahí estamos, mirá. Y acá tenemos el tomate. ¿Tenemos tomate por ahí? Permiso, me estoy tapando, pero señores, esto es mensual. Este producto que está en mi mano, aumentó... De lujo. De lujo, sí señora. Aumentó un 51,2% en el mes de septiembre. El tomate redondo. Ya te voy a adelantar, porque el otro tomate, que es el perita, aumentó 38% en la primera quincena de octubre. Y el chiquitín no me quiero ni imaginar. ¿Cómo se lo llama? El tomate cherry tuvo una variación del 20%. El cherry. La batata, lo tenemos ahí, la batata. A ver, permiso. Ven, acá me voy a acercar acá. Tengo una batata. Lo tiene Agustín. Bueno, linda muy batata. bien. Acá, mirá. No hagas ningún comentario con respecto a la batata, Agustín. 24,6%. Bueno, dijimos, la manzana, un 20%. El limón, ¿te acordás la canción de Charlie? No queda un limón sin exprimir. Bueno. Sí. No va a quedar un limón sin exprimir. 13,8%. Sí, acá la producción me está cantando un limón sin exprimir. Muy bien. Bueno, zapallo. Y ahora el zapallo, que lo tenés por ahí, cerca tuyo está el zapallo. Acá está, mirá. Ahí está el zapallo, ¿sí? El anco, ¿no? Es el zapallo anco. 12,7%. Sí. Nos están diciendo que con el solcito estamos tomando ese color. Bueno. Y ahora ya mencionamos cuáles fueron los top 5. Bueno, ahora te voy a mencionar los top 5 del año. A ver, esto es lo preocupante. Señores, el azúcar, ¿sí? En un año, Agustín, 75,8%. Arroz, en un año, 75,2%. La yerba mate, lo voy a sacar acá. La yerba mate, en un año, 77%. ¿Sí? Realmente el tema de los top 5 y me está faltando... suben los productos de la canasta básica? Sí, me está faltando el tema de huevos en un año, 65%, y pañales, que no lo trajimos, ya el bebé de Lourdes no usa pañales. Sí, ¿cómo no? ¿Sigue usando pañales? Sigue usando, favor, bueno. Les pido, por favor, vieron que siempre recomiendan que en verano es mucho más fácil por el tema de la temperatura, así que, pero sí saben lo que salen los pañales, es un lujo. Bueno, aumentaron 57% en un año. Estos son los top 5 y acá te estamos comentando qué es lo que está pasando con los precios. Y realmente otro de los temas, Agustín, viste que vos hablás del tema del dólar, los precios de referencia, bueno, todo el mundo entra en una serie de fiebre. Sí. ¿Y por qué? Porque entre barrio y barrio hay diferencias, en el mismo barrio hay diferencias del 50%. Y entre barrios suele haber diferencias del 100% en algunos productos. Sí, cuando es así la cosa y hay tanta inflación, hay mucha dispersión y lo que nosotros te recomendamos es que camines. Que camines, por supuesto. Que caminar es lo que voy a hacer yo, porque me voy a dirigir hacia allá, si me sigue el señor director, y voy a hablar, mirá como te digo, camine, y acá me vengo caminando yo. Y tengo ya en línea a el señor ministro de Transporte de la Nación, vía Zoom, Mario Meoni. Acá lo tenemos. Buenas noches, ahí está en pantalla. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Y ahí mientras te saludamos, el graph abajo dice, vuelven los aviones. Vamos a arrancar con esto, que es la noticia más reciente en materia de transporte. Podemos hablar otros temas. ¿Cómo es esto? ¿Vuelven los vuelos internacionales? También, sí, claramente. La semana pasada, el último DNU, que habilitó nuevas
actividades, o mejor dicho, nos limitó ya la prohibición que existía sobre los vuelos de cabotajes y la vuelta de larga distancia, tanto en micros como en tren. Nos posibilita también, nos dio la facultad de poder habilitar los vuelos internacionales, siempre, claro está, bajo la restricción de que es por el momento, con el cierre de fronteras que está vigente, es para argentinos que quieran retornar al país, pero que era importante de alguna manera que pudiéramos volver a tener frecuencias habituales, siempre, claro está, en el marco de la pandemia. Esa habitualidad no va a ser la que era prepandemia, por una obvia razón de las posibilidades de volumen de pasajeros que va a tener, tanto el cabotaje como los vuelos internacionales, pero entendiendo que en algún momento también tendremos que empezar a tener recepción de pasajeros de al menos la región, Agustín, y creo que eso, con vistas al verano, a las necesidades de la economía y de la actividad turística en nuestro país, va a ser posible en poco tiempo, ¿no? Ajá, o sea que para el verano, con protocolos, quizá, me imagino, no completos los aviones, que siempre son espacios muy reducidos, muy apretados, pero la intención es recuperar algo así, protocolo mediante, parecido a la normalidad y a los vuelos comerciales y a que el turismo pueda empezar a moverse, ¿no? ¿Es así? Sí, claramente, digamos, bueno, obviamente que Matías Lamens, mi colega de turismo, está preocupado y quiere cuanto antes. Entiendo que las autoridades de economía también, obviamente que siempre quien rige la situación en este momento en la Argentina, como en todo el mundo, son las autoridades sanitarias, y en función de la evolución de la pandemia, tanto en nuestro país como en la región, eso será posible o no. Respecto a las cantidades, Agustín, el avión tiene una particularidad respecto del resto de los medios de transporte, que es el sistema de aireación que tiene. Claro. Tiene un sistema de aireación muy sofisticado que realmente sus filtros permite tener un aire bastante puro, es similar al de un quirófano, por lo tanto tiene un nivel de asepsia bastante importante, y eso permite que haya un volumen de pasajeros mayor que el resto de los medios, y que obviamente que siempre la necesidad y el requerimiento del uso del barbijo o el tapaboca es imprescindible, pero cumpliendo con el barbijo durante todo el vuelo, eso se limita al máximo las posibilidades de contagio por contacto, por vuelo de las partículas. Por lo tanto, en los aviones no estamos limitando la cantidad de pasajeros, y entendemos que los vuelos internacionales tampoco va a ser necesario, siempre y cuando se utilicen los barbijos tricapa, que es lo que nosotros estamos pidiendo a las aerolíneas, que entreguen a sus pasajeros antes de subir. El barbijo tricapa es el barbijo profesional, entonces permite que no haya ningún tipo de emanación de ninguna partícula de la boca hacia el aire en ningún momento. Por supuesto que solamente en el momento que se come algo o se toma algo, pero que también en el caso de cabotaje hemos limitado también al máximo la entrega de alimentos y de bebidas, excepto lo indispensable. Exacto. Ministro, ¿cómo le va? Lourdes Suazo lo saluda. La pregunta en cuanto... Buenas noches. Buenas noches. En cuanto a vuelos, más o menos el panorama está claro. Ahora, la pregunta es para los sectores que buscan siempre la posibilidad de transporte más económico, no solamente micros de larga distancia, sino, por ejemplo, trenes, todo lo que tiene que ver con el traslado a diferentes ciudades, localidades. ¿Qué va a pasar con eso? Con los trenes estamos, obviamente con SOPSE, nuestra operadora ferroviaria, ya listando las formaciones para que empiece a ver las operaciones de los trenes que hay, que lamentablemente no son muchos de larga distancia, pero que queremos que rápidamente los que hay... Exactamente. Eso va a estar funcionando en pocos días más, y nosotros queremos, obviamente, dar frecuencias. Ustedes les pido que comprendan que estamos en un proceso en el que además tienen que los gobernadores decirnos que sí. Claro. Nosotros hemos armado un esquema de frecuencias que estamos notificando a los gobernadores, y los gobernadores, a partir de la situación sanitaria de cada una de las provincias, nos van a aceptar o no que haya tanto micros de larga distancia como trenes de larga distancia. Por lo tanto, nos requiere algún tiempo mayor que las frecuencias de aviones, que también se ha hecho de la misma manera. Es decir, en el caso de Aerolíneas Argentina ha enviado las frecuencias recomendadas a cada una de las provincias, y las provincias están aceptando o modificando esas frecuencias que da Aerolíneas. Y en el caso de los micros de larga distancia estamos haciendo exactamente lo mismo. Es decir, cada compañía nos está enviando una frecuencia determinada a cada una de las provincias, a cada uno de los destinos, y en función de la aceptación de cada uno de los gobernadores empezará a circular esos micros. Nosotros queremos que sea cuanto antes, porque entendemos que hay
muchas necesidades, sobre todo las que tienen que ver con cuestiones sanitarias, gente que necesita trasladarse a distintas ciudades, básicamente a la ciudad de Buenos Aires, naturalmente, por tratamientos prolongados que han suspendido, personas que tienen niños con tratamientos que hace mucho tiempo que no tienen el monitoreo suficiente, trasplantados, es decir, hay un montón de situaciones que son imprescindibles, además de las laborales, que por supuesto que hay muchas también que requieren que tengamos ese tipo de viajes. Nosotros estamos queriendo avanzar en ese sentido. Por supuesto que todavía es necesario aumentar el volumen hacia otro tipo de trabajadores que no sean solo los esenciales, sino también los exceptuados. El jefe de gabinete de ministros va tomando, mejor dicho, lo que cada uno de los gobernadores va solicitando, y en función de eso también irá estableciéndose paulatinamente el incremento de personas que puedan usar el transporte de larga distancia o cabotaje. Ministro Gustavo Idoyaga le habla. Volviendo al tema de los aviones, el tema de protocolo. A ver, el tema de despacho de maletas, va a cambiar el tema de, casualmente, cuando uno hace el check-in. ¿Ya están apuntando a minimizar los contactos? Sí, Gustavo, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que nosotros hemos establecido un protocolo para cada uno de las distintas instituciones u organismos que interactúan a la hora de realizar un viaje de cabotaje. Por ejemplo, Aeropuerto 2000 es la concesionaria y tiene un protocolo determinado tanto para cuidar el acceso a las personas a cada una de las terminales aéreas, que solamente está restringido para los pasajeros. Lo mismo Intercargo para la hora de la entrega de maletas, estableciendo los protocolos y tratando de utilizar más de una cinta si es posible, o turnando a las personas para que vayan a retirar las maletas sin que haya amontonamiento. Claro. Lo mismo a la hora del check-in o de emitir el ticket. Claro. Estamos obviamente recomendando que sea de manera electrónica. Y para cada una de estas instituciones hay elementos tanto para los pasajeros como para los propios trabajadores, porque también nosotros necesitamos mantener a los trabajadores sanos para evitar tener conflictos y que después haya demoras o no haya vuelos, tengan que suspenderse porque no están los trabajadores necesarios, cosa que nos ha sucedido en algún momento en ferrocarriles en el área metropolitana, entendiendo claramente que hay situaciones muy particulares que se dan, pero cuando hay contagio de trabajadores es más complicado. Lo mismo para EANA, que no tiene contacto con los pasajeros, los controladores aéreos no tienen contacto con los pasajeros, pero necesitamos que se cuiden también. Ministro, ¿puedo aprovechar? Porque sabe que minutos antes de comenzar el programa estábamos hablando sobre una situación que se viene dando, sobre todo aquí en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre las características y cuidados en el transporte, por ejemplo, de pasajeros en colectivos. Sabemos que no dejan, por ejemplo, subir a pasajeros parados para evitar el contacto. Ahora, como cada vez hay más flexibilizaciones, es más la cantidad de usuarios que están usando el transporte. Nos pasó de compañeros que al subir se encontraban que no había lugar y tienen que bajar, y eso está complicando. ¿Está pensado modificar, aunque sea un cupo mínimo de pasajeros parados? Sí, de hecho estamos trabajando. La verdad es que debería todavía mantenerse sin inconveniente esa situación, porque solamente están habilitados para utilizar los esenciales. La verdad es que a mí no me gusta restringir la posibilidad del acceso al transporte público a alguien que va a trabajar, digamos, independientemente sea esencial o no, es alguien que necesita movilizarse para trabajar. Y ahora se suman, ministro, se suman los padres que llevan a los niños a las escuelas que habilitaron también, por ejemplo, ¿no? Eso están habilitados y significan alrededor de 70.000 pasajeros más por día en el área metropolitana, en el área de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que estamos con un volumen bastante importante. Lo que venimos trabajando ahora es para delimitar en cada unidad un incremento de las personas, y eso podrá ser posible también en la medida que vaya disminuyendo la cantidad de contagios en el área metropolitana, como viene sucediendo de alguna manera en los últimos 30 días, tanto en el área de Gran Buenos Aires como en la propia Ciudad de Buenos Aires. Si es así, vamos a empezar a establecer un cupo mayor de personas paradas que puedan permitir mantener el distanciamiento de todas maneras con las personas que van sentadas. Claramente hay un incremento importante de pasajeros, estamos ya en el orden del 1,5 millones de pasajeros, cuando en julio estábamos en el orden de los 900.000 pasajeros día en toda el área metropolitana. Claramente hay un aumento, y seguramente con las nuevas habilitaciones que hubo durante esta semana que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, se va a incrementar indudablemente el aumento de pasajeros en el transporte.
Mario, ahora yendo un poco a toda esta información que nos acabas de dar, es la que toda la gente está mirando, prestando atención, que quiere saber cómo sigue, cómo se va a poder viajar. Pero ahora me meto un poquitito en la otra parte, porque cuando arrancó este año nadie esperábamos, imagino cuando comenzaste tu gestión en la cartera, tampoco que fuera a ocurrir todo esto. Y está la agenda, la otra, la de las inversiones en transporte. Los últimos días vi en redes sociales que se estuvieron haciendo muchos anuncios, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte ferroviario, de obras nuevas, de estaciones. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Porque la verdad que es muy importante. La Argentina hace tiempo que venía relegando algunas de estas inversiones y a veces con toda esta prioridad de cómo se viaja o no, queda un poquitito por abajo, pero es importante conocerlo. Sí, claramente, Agustín. La verdad es que es necesario recuperar la red ferroviaria integralmente, digamos. Por un lado, en el interior estamos trabajando muy fuertemente con Belgrano Cargas, fundamentalmente, para recuperar los ramales troncales, las redes troncales de ferrocarriles en la Argentina. Hay un plan de inversión que se viene desarrollando muy importante en lo que se conoce como el Belgrano Norte, donde además estamos a pocos días de firmar una adenda de un convenio que había firmado durante el gobierno de Cristina con el gobierno chino, con financiamiento chino, que nos va a permitir ampliar esa red sumamente importante en toda la zona norte, además de terminar con las obras vigentes. Y la Adenda 4 es una inversión muy importante de miles de millones de dólares. La verdad que estamos sumamente contentos con eso. Lo mismo el San Martín Carga, que estamos a pocos días de firmar el convenio de financiamiento internacional también con China por 2.500 millones de dólares. Eso va a permitir renovar integralmente la red ferroviaria entre Mendoza y la ciudad de Rosario y entre Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Estamos con un avance muy importante también para el financiamiento del desarrollo ferroviario del Norpatagónico. Es el tren que va de Bahía Blanca a Neuquén, a Vaca Muerta, un tren que también es sumamente importante. Belgrano Cargas ha hecho un gran trabajo con sus propios recursos para poder volver a llegar, llegar a Posadas, en la provincia de Misiones, un tren que era sumamente importante, que había dejado de correr y que hoy ha recuperado un volumen de carga importantísima. En el medio de la pandemia se restituyó esa vía férrea y hoy tenemos un volumen de operación de 9.000 toneladas mensuales, algo que es realmente importantísimo y que también estamos pensando en restituir y en renovar totalmente esa red ferroviaria, además de lo que vos planteabas, lo que vemos en el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene como objeto mejorar la seguridad tanto del que cruza la vía como el que transita en el tren, digamos. Nosotros en ese sentido estamos firmando convenio con varios municipios del Gran Buenos Aires y estamos proyectando hacer una red de túneles de pasos bajo a nivel que permitirán darle mayor velocidad a los trenes metropolitanos, pero también darle seguridad. Y de la misma manera estamos firmando convenios para la renovación de las estaciones de trenes y terminando muchas estaciones que habían quedado paralizadas durante la gestión anterior por razones naturalmente que tenían que ver con la idea del déficit fiscal. Al no haber déficit fiscal, o lo que se buscaba que no hubiera déficit fiscal, no había obra, no había inversión. Nosotros hemos reactivado todas esas obras y bueno, ya hemos podido habilitar varias estaciones. El martes estamos habilitando una nueva estación en Vicente López, que también había quedado paralizada. Y hemos firmado convenios ya por alrededor de 20.000 millones de pesos para ejecutar en los próximos 18 meses en toda el área metropolitana y seguiremos durante los próximos 2 meses firmando convenios y el año que viene también, porque creemos que es imprescindible llegar a tener una red de ferroviaria sin prácticamente pasos a nivel en toda el área metropolitana y con toda la recuperación de cada una de las estaciones de tren. No solamente porque creemos que debe ser un lugar adecuado, sino porque también le da seguridad y le da mejor confort a cada uno de los pasajeros. Para nosotros, la mirada está puesta en la mujer, en el trabajador, en el joven, en el adolescente, en el niño que sube a un tren, en que viaje seguro, que viaje cómodo y en el menor tiempo posible, Agustín, porque la verdad que queremos que la gente pueda disponer de su tiempo para hacer cualquier otro tipo de actividades. Y para eso necesitamos realmente hacer una inversión muy importante y por suerte estamos pudiendo avanzar y bueno, yo quiero agradecerle también a todos los trabajadores ferroviarios de cada una de las líneas, de cada uno de los gremios, porque también en la pandemia pusieron lo mejor de sí para que efectivamente no se paralice el desarrollo de inversión que necesitamos en toda la Argentina. Bueno, todo esto es súper importante y con la parte que comentabas de la red hacia el interior del país y de cargas y todo, me dejás la pelota picando para un tema que voy a tocar en un rato, que es el dólar, la importancia de lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué? Porque esto, a lo cual a veces no se le presta mucha atención, es
fundamental para la generación de dólares en la Argentina. Así que tomo eso que me dejaste ahí y en un rato me meto con el tema del dólar. Muchísimas gracias por la nota y por el tiempo que nos has dedicado un domingo a esta hora. Gracias, Mario Meoni. No, Agustín, al contrario, siempre es un placer hablar con vos, con toda la gente de tu programa y a disposición, al contrario. Gracias por permitirme comunicarme con los ciudadanos, con los vecinos de cada una de las localidades de los pueblos de la Argentina y que sepan que estamos realmente en movimiento, que estamos poniendo a la Argentina de pie más allá de la pandemia, más allá de la crisis económica que heredamos, más allá de que quieran hacernos bajar los brazos, con el presidente todo el día remarcándonos cada cosa que debemos hacer, cada camino que debemos tomar. Estamos a full trabajando para que la Argentina esté verdaderamente a pie. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Mario Meoni, buenas noches. Bueno, ahí tenías la palabra del ministro de Transporte contándote todos los detalles de cómo sigue la cosa y mucho más. Ahora sí, seguimos en esto que es acá, hagamos de verdad. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.